Hola, el día de hoy presentaré Ludwig Wittgenstein y los juegos del lenguaje. Para la actual presentación me estará basando principalmente en la edición bilingüe del libro de las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein publicado por Gredos. Asimismo, algunas ideas serán tomadas de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. A Wittgenstein se le puede calificar de muy diversas maneras, pero nunca como un autor fácil de comprender. Se le puede considerar desde mi punto de vista incluso como un autor inclasificable. Piénsese en cualquier clasificación filosófica en la que pudiera entrar. ¿Es un autor positivista? No exactamente. ¿Es un realista lógico? No, yo no lo diría tampoco. ¿Se trata acaso de un realista del lenguaje? No. ¿Es un atomista semántico y de los conceptos? Puede ser, pero siempre podríamos ponerle un pero a cualquier clasificación de Wittgenstein. Incluso en su tiempo, sus mismos contemporáneos no lo pudieron clasificar. Bertrand Russell escribió el prólogo de la primera edición de su gran obra El Tractatus Lógicos Filosóficos, a lo cual Wittgenstein renegó y consideró que su maestro Russell no lo había entendido en lo más mínimo. Entonces es un autor, diría yo, en sí mismo. Tal vez la forma más sencilla de comprenderlo es como lo ha hecho la tradición, dividiendo las partes de su pensamiento. A Wittgenstein se le suele clasificar en sus primeras versiones, o lo que le suelen llamar el primer Wittgenstein, y en su obra tardía, que se le suele llamar el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein es el Wittgenstein del Tractatus Lógicos Filosóficos, y no es que su pensamiento sea incompatible entre sí o que estemos hablando de dos autores distintos. Simplemente los puntos de interés son radicalmente distintos. Aunque el tema central de su obra es el lenguaje, en el Tractatus vemos a un Wittgenstein preocupado por la estructura del lenguaje y por encontrar los límites del lenguaje, por exorcizar, por así decirlo, a la filosofía de los pseudo problemas del lenguaje y por darle su justo lugar a la lógica. En cambio, en el segundo Wittgenstein veremos a un autor preocupado por los problemas más pragmáticos del lenguaje, por cómo el significado del lenguaje es su uso y sobre todo, que es el tema que veremos a continuación, un Wittgenstein preocupado por los juegos del lenguaje. ¿Qué podemos entender por un juego de lenguaje? La noción de Wittgenstein tampoco es del todo sencilla. De hecho, en todas las investigaciones filosóficas no proporciona una definición en sí de juegos de lenguaje, pero se deja entrever algunas ideas que nos pueden ilustrar en qué consiste tal juego. Podríamos decir a grandes rasgos que tal vez un juego sería aquella condición en la que una frase o un trozo de lenguaje es significativo, pero eso tampoco nos dice gran cosa. Piénsese, por ejemplo, que estamos observando a dos constructores. No platican entre sí, solo trabajan. Claro, son muy trabajadores. Se comunican únicamente a través de un lenguaje compuesto por 4 palabras. Esas palabras son losa, cubo, viga y pilar. Cada vez que el constructor le dice a su ayudante, por ejemplo, la palabra viga, él y toma una piedra con el tamaño deseado y lo acerca al constructor para que éste pueda seguir trabajando. Imaginemos que en un momento dado el constructor menciona la palabra losa y en efecto la respuesta del ayudante sería
la de acercar una losa. La pregunta sería, ¿qué significado tendría aquí la palabra losa? Bien, la respuesta de Wittgenstein sería precisamente que depende del uso del lenguaje. Lo que le da el significado de acercar una losa o pone una losa aquí o acerca una losa aquí o cualquier enunciado que pensemos que pudiera sustituir el uso de la palabra losa dependería precisamente del uso del lenguaje. No podríamos esperar que yo me parara en medio de una plaza pública y gritara losa y que alguien simplemente llegara y me acercara una losa. Más bien pensarían que estoy enfermo o estoy loco o algo por el estilo, porque el juego del lenguaje no se aplicaría ahí. Pero entonces, seguimos con la pregunta, ¿qué es un juego del lenguaje? Bueno, una buena parte, y enfatizo una buena parte, de un juego del lenguaje es el seguimiento de reglas. Si no lo es todo, al menos sí, una buena parte. Piénsese, por ejemplo, en un tablero de ajedrez. ¿Qué se necesita para poder jugar ajedrez? Bueno, en primer lugar necesitamos conocer las reglas. Si no sabes cómo se mueven los peones o cómo se mueven los caballos, cómo se mueven los alfiles, el rey y la reina y las otras piezas, pues te resultará imposible el poder jugar ajedrez. Así, los lenguajes, todo lenguaje, tiene sus propias reglas. Sin embargo, los juegos de lenguaje no tienen que ver únicamente con las reglas gramaticales o sintácticas. Un juego de lenguaje es sobre todo un juego semántico, esto es un juego de significación, un juego que está condicionado a su uso, que tiene sus propias reglas de uso. Sin embargo, para saber jugar ajedrez no basta solamente con saber cómo mover las piezas. Existen muchos elementos alternos que nos permitirían jugar ajedrez, como poder saber cómo hacer jugadas o incluso cómo blofear al rival. De esta misma manera, el significado de un lenguaje no está condicionado únicamente por el seguimiento de reglas, sino más bien por comprender el juego en sí mismo. Piénsese, por ejemplo, en las siguientes acciones: dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, describir un objeto por su apariencia o por sus medidas, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción o dibujo, relatar un suceso, hacer conjeturas sobre el suceso, formar y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas, inventar una historia y leerla, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste, contarlo, resolver un problema de aritmética aplicada, traducir de un lenguaje a otro, o incluso acciones básicas como suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, etc. Para cada una de estas acciones, que son acciones que por cierto podemos hacer con el lenguaje, tienen sus propias reglas, pero además tienen sus propias condiciones para que el lenguaje se vuelva significativo. Si alguien menciona, por ejemplo, la palabra luces en medio de un escenario, pues podría esperar una determinada reacción que tal vez no se generaría si estamos, por ejemplo, generando una hipótesis o cantando a coro o cualquier otro juego de lenguaje en el que esta palabra se vea implicada. Entonces, el juego del lenguaje también está condicionado por lo que Wittgenstein llama los estilos de vida. Esta parte del libro se empieza a poner más filosófica y abstracta, pero para nosotros también se ha acabado el tiempo. De modo que muchas gracias por su atención y hasta la próxima.